Vamos a ir arrancando en la jornada del día de hoy, como en cada una de las jornadas, también tenemos una presentación que nos va a ir acompañando, que también van a estar subidas en la biblioteca digital, ¿sí? Así que vamos a hablar de las 5 disfunciones de los equipos de trabajo, iremos viendo en nuestro mapa de ruta en este caso, un punto de partida. Vamos a hablar en este sentido de las 5 disfunciones propiamente dichas a partir del trabajo de Patrick Lencioni. Eh, Aterrizaremos con un concepto un poquito más amplio en materia de inteligencia colectiva y nos llevaremos algo como invitación, como para que podamos ir trabajando cada uno en el entorno en el que le toca actuar. Sin más que agregar, vamos a ir un poquito más con el punto de partida. Y hablando del punto de partida, me gustaría arrancar con esta primera pregunta. Cuando ustedes ven a un líder o a alguien que está al frente y tiene personas a cargo o le habla a otras personas, ¿qué características ustedes podrían mencionar que hace que una persona, digamos, esta persona es un buen líder? Esta persona que trabaja conmigo, considero que por esto, esto y esto, es un buen líder. Si quieren escribir ahí en el chat lo que a ustedes se les vengan como palabras, no sé, claridad, determinación, humor, empatía, lo que ustedes consideren en este sentido que sean características de un buen líder, pueden ahí volcarlas en el chat de la transmisión, de manera de ir también compartiendo un poquito más la construcción de este encuentro. Porque en esta primera instancia, antes de avanzar con las 5 disfunciones de los equipos de trabajo, lo que vamos a compartir son dos conceptos fundamentales. En primera instancia, ¿qué es el liderazgo? Y en segunda instancia, vamos a hablar de un webinar de liderazgo y conducción de equipos de trabajo. ¿Liderazgo y conducción de equipos es lo mismo o tiene sus matices? De eso es a lo que nos vamos a ir abocando en la jornada del día de hoy. Así que en este sentido muchas veces nosotros podemos ir mencionando que para ser un buen líder hay que cumplir con ciertas características, ¿no? Ahí Alejandra dice buena comunicación, bueno, podremos explorar la claridad, la toma de decisiones, la orientación hacia los resultados, hacia las tareas, entre otro tipo de aspectos, ¿no? Sin embargo, al fin y al cabo, y desde dónde vamos a ir abordando la jornada del día de hoy, vamos a ir en este caso plasmando un poco la conceptualización que vamos a llevar adelante en liderazgo. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar cualquier buscador, el buscador de Google, y pone liderazgo y van a salir un montón de definiciones asociadas al término. Entonces yo les quiero comentar desde dónde vamos a abordar el liderazgo como para contextualizar y encauzar el resto de la herramienta. Nosotros vamos a entender liderazgo como influencia. Nosotros vamos a entender liderazgo como influencia. ¿Sí? Como en ese sentido que por nuestra presencia, nuestros pensamientos o nuestras palabras ejercemos un peso en el entorno que hace que las otras personas, bueno, consideren, ¿no? Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones a partir de la presencia del otro, o en este caso lo que llamamos influencia. En este punto, otra pregunta que valdría la pena considerarse es qué nos convierte en líderes. Nos convierte la buena comunicación, la empatía, la ética, la organización, la integridad, el respeto. Estoy leyendo lo que van poniendo ahí Lorena, Susana, Ludmila, Alejandra, que van compartiendo ahí en el chat. ¿Qué nos convierte en líderes? Que alguien nos siga. ¿Qué nos convierte en líderes? Que alguien nos siga. Que por nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra propia presencia, otra persona elija considerar sus decisiones o, en este caso, elija seguirnos. Después está la pregunta. Si alguien nos sigue, ya podemos estar, en este caso, considerándonos que en algún entorno estamos ejerciendo liderazgo. ¿Ese liderazgo es bueno? ¿O ese liderazgo, en ese sentido, como mencionamos en esas palabras, uno lo que seguramente podremos encontrar en esos chats que están poniendo es, bueno, uno aspira a ser un líder digno de seguirse, ¿no? Un líder que pueda ser, en este caso, íntegro, empático, honesto, con buena comunicación, capaz, entre otras cosas. Sin embargo, yendo un paso atrás,
El liderazgo no se trata necesariamente de cumplir con alguna característica. Sencillamente se basa de que alguien elija seguirnos en determinado entorno, porque en ese entorno estamos ejerciendo un poco más de influencia. Cuando vos vas a comer algo a un restaurante, a un bar, y la persona que te atiende te dice, mira, hoy no pidas pescado, uno va a decir, bueno, pero tenía ganas de comer pescado y la persona que me está atendiendo me dice, mira, mejor no pidas pescado. Quizás en ese espacio esa persona está ejerciendo influencia sobre mí que si no me hubiese dicho eso o si no tuviese la vestimenta o el rol en ese momento, quizás yo hubiese pedido pescado de todas maneras. Sin embargo, en ese entorno, el liderazgo lo está ejerciendo la persona que por algún atributo en particular nosotros le estamos dando autoridad. Y en ese sentido vamos a entender que el liderazgo es influencia y que nos vamos a convertir en líderes cuando alguien nos siga, no necesariamente cuando cumplamos con algunas características. Sin embargo, por supuesto, nosotros vamos a tratar de trabajar en ser líderes que valga la pena seguir. Por ende, trabajar nuestra integridad, nuestra buena comunicación, nuestra claridad, nuestra posibilidad de organizar, de planificar. Al fin y al cabo, vamos a ir ejerciendo una serie de acciones para que la gente quiera seguirnos. Y es acá en donde ingresamos en, independientemente de que ya conversamos un poquito de qué es el liderazgo, qué es lo que hace que en este caso nos podamos considerar líderes, nuestro webinar no se trata solo de liderazgo, sino que se trata de liderazgo y conducción de equipos. Entonces, acá también vale la pena la aclaración de este término o este tercer espacio de trabajo, que es cuál es la diferencia entre el liderazgo y la conducción de equipos de trabajo. El liderazgo es relación. El liderazgo se nos otorga, el liderazgo es vínculo, el liderazgo es esa influencia que podemos ejercer en el entorno en el que estamos si las personas nos otorgan por el atributo que sea esa autoridad. Y en ese sentido, el liderazgo es vincular. La conducción es funcional. En este punto, el liderazgo se trata de las relaciones con las personas, la conducción se trata de las acciones sobre las cosas, por ejemplo, o los proyectos o las cosas que me toca hacer. Plantear objetivos, planificar el trabajo, resolver conflictos, entre otras cosas, son acciones de conducción. Si yo tengo buenas capacidades de conducción, potencialmente tengo más posibilidades de que la gente quiera seguirme. Al fin y al cabo, hay veces que a una persona la ponen en un rol, en una posición de jefe, de director, de coordinador, de referente, y tiene que hacer cosas, tiene que resolver conflictos, tiene que plantear los objetivos, tiene que organizar los recursos. Todas esas actividades son funciones de conducción de equipos. Mientras más hábiles seamos en la conducción, más posibilidades vamos a tener de que la gente nos considere para querer seguirnos, para que nuestras palabras tengan un poco más de peso, en otras palabras, para que se ejerza esa influencia. El liderazgo es relación, es vínculo. Las personas otorgan por algún tipo de atributo autoridad sobre aquellos a los que les decimos líderes, aquellos a los que elegimos seguir. Al fin y al cabo, son parecidas, sin embargo, vale la pena distinguir, porque en este espacio vamos a hablar de cuestiones vinculares relacionadas al liderazgo, pero también de cuestiones funcionales vinculadas a la conducción, porque también puede ser que a una persona la sigan sin necesidad de tener un cargo, sin necesidad de tener una jerarquía. Si estamos, por ejemplo, en una escuela, hay una persona dentro del salón que tiene autoridad o jerarquía, que es el docente y sus alumnos, pero los alumnos entre sí no tienen una jerarquía marcada. Sin embargo, si ustedes se han puesto a observar, hay gente que sigue a otra. Dentro hay grupos que se generan liderazgos naturales. Al fin y al cabo, por la forma de ser, por las cosas que dice, por cómo se maneja, las personas, por algún atributo, sea cual sea, eligen seguir a otras. Aún cuando no haya jerarquía, aun cuando no haya cargos. Entonces puede ser que a una persona le den una posición, un referente, un rol o una función en donde tenga que ejercer la conducción de equipos, pero todavía no tenga el liderazgo.
Y hay otras personas que tienen el liderazgo, que hay gente que lo quiere seguir, que decide voluntariamente por algún atributo darle liderazgo, pero que no tienen una posición, no tienen una jerarquía o una función como para realizar determinadas acciones en un ámbito formal de trabajo o profesional. Entonces hay veces en donde la conducción y el equipo y el liderazgo existe en la misma persona, es el mejor de los mundos, y hay otras veces que hay que trabajar habilidades de conducción y de relación para que no solamente las personas entiendan que somos capaces, o entre comillas, si no tanto, dignos de seguirse, sino también que quieren hacerlo. Entonces hay que trabajar en habilidades de conducción de equipos de trabajo para que tengamos más posibilidades de que del otro lado nos quieran seguir. Repasando, liderazgo es influencia. ¿Qué nos convierte en líderes? Que alguien nos siga. Liderazgo es relación, conducción es función. Ambas cosas son importantes para que en los proyectos o en los equipos de trabajo las cosas se den de la forma más fluida posible. Esta parte fundamental nos va a ayudar a escalar la herramienta de Patrick Lencioni que vamos a ver a continuación. Sin embargo, si hay algún comentario, aporte o algo que quieran sumar, más que bienvenido, lo pueden ir volcando en el chat. Acá veo la realidad, el convencimiento, dice Ramiro. Empatiza y respeta a su equipo, no ejerce presiones absurdas, es alguien en quien se puede confiar, dice Virginia. Lorena también suma el concepto de disciplina. Muy bien, muchas gracias ahí por ir participando. En el caso de que quieran sumar algo más que bienvenido. En este punto vamos a ir pasando a la herramienta que vamos a navegar en la jornada del día de hoy, que son las 5 disfunciones de los equipos de trabajo en base al trabajo de Patrick Lencioni en su bestseller, Las 5 disfunciones de los equipos, y también en el trabajo de investigación que él hace de su consultora. Así que los animo, si alguno quiere luego y le interesa el tema, investigar. ¿Sí? Las 5 disfunciones, como bien dice y marca un número, son 5 aspectos por los cuales Patrick Lencioni analiza que un equipo, sea que recién empiece o sea que tenga muchos años de trayectoria, puede transitar, que lo pueden volver un poco más disfuncional, es decir, que funcione un poco menos. Entonces, él apela a 5 causas raíces que puede hacer que un equipo funcione a menor capacidad de la que podría ser. Y en este caso lo plantea en una escala piramidal, en donde hay disfunciones de base que si no son tratadas hacen que una disfunción superior florezca, que si no es tratada hace que una disfunción superior florezca, que si no es tratada hace que otras disfunciones vayan creciendo. Lo pone en un modelo piramidal en donde vamos a ir viendo la base de las disfunciones y vamos a ir viendo qué pasa si no resolvemos la disfunción anterior. Va a hacer que crezca o escale una nueva, ¿sí? En este sentido, iremos avanzando en la explicación de cada una de las disfunciones que Patrick Lencioni nos presenta. Vamos a ir avanzando. Para encontrar la primera disfunción, quiero hacer una pequeña relación, ¿no?, entre espacios en donde nosotros hace no mucho tiempo estuvimos que estar enmascarados, ¿no?, por la cuarentena, por distintos tipos de aspectos que nos afectaban en ese punto, en donde tuvimos que salir a la calle o visitar en los entornos en los que estábamos con una máscara, ¿sí? O un barbijo en este caso, que tapaba parte de nuestra cara. Sin embargo, aún antes de ese momento y en la actualidad, muchas veces también en los equipos de trabajo vamos enmascarados. En este punto, muchas veces también en los equipos nos ponemos máscaras. Máscaras para no decir que capaz que algo no lo entendimos o no lo sabemos, que algo que hizo otra persona nos molestó, que estamos atravesando frustraciones desde hace mucho tiempo y estamos aguantando cosas que nos enojan, que queremos un aumento salarial u otro tipo de aspectos en los cuales están ahí, pero en el entorno de trabajo no son tan evidentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en alguna instancia va utilizando máscaras, se va enmascarando. Patrick Lencioni, cuando trabaja sobre este tema, menciona que es algo natural, incluso en equipos de
muchísimo tiempo de trabajo en conjunto, no solamente en equipos que recién están comenzando, en donde quizás sería más natural que una persona se reserve ciertos tipos de actitudes, acciones, opiniones, hasta analizar el entorno, conocer un poquito más las personas, ver hasta qué punto puedo en este sentido conversar con cierta profundidad, entre otras cosas que pueden darse naturalmente cuando un equipo recién comienza. Sin embargo, Patrick Lencioni dice que en este sentido, estas cosas de las máscaras pueden suceder incluso en equipos que hace mucho tiempo están trabajando juntos. Por ende, lo pone como una de las disfunciones comunes y una de las disfunciones raíces sobre las que se pueden escalar otras disfunciones un poquito más sensibles. La primera disfunción que él marca es la ausencia de confianza. La primera disfunción que puede hacer que otras disfunciones vayan floreciendo, él la denomina ausencia de confianza. Cuando no hay confianza, sea porque recién comenzamos o sea porque no lo hemos decidido así, y aun cuando estemos hace mucho tiempo trabajando con otras personas, hemos decidido no confiar del todo en las personas que nos rodean, nace la primera disfunción. Y Patrick Lencioni menciona que esto se evidencia por la aparición de una actitud, que es la actitud de invulnerabilidad. La actitud de invulnerabilidad marca desde dónde está abordando Patrick Lencioni la confianza. ¿Por qué? Porque uno puede tener distintas maneras de ver a qué llamamos confianza. Puede basarse, por ejemplo, en la experiencia previa. Si yo le digo a Tomás que vaya a las 7 de la mañana a tal lugar, mañana, y voy mañana y a las 7 de la mañana Tomás está ahí, perfecto. Le digo de nuevo al día siguiente, estate a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana Tomás está ahí, muy bien, cumplió de nuevo. Si yo le digo al día siguiente, Tomás, estate a las 7 de la mañana, posiblemente confíe por experiencia previa que Tomás va a estar a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque en las experiencias anteriores Tomás ha cumplido con puntualidad ese compromiso. Patrick Lencioni no ve la confianza desde ese lado o no lo analiza desde ese lado para este modelo. Lo analiza desde el concepto de vulnerabilidad, es decir, el concepto por el cual una persona puede mostrarse tal cual es frente a otra. De otras maneras, mostrarse vulnerables, con aquellas virtudes, con aquellos talentos, habilidades o cuestiones, en este caso, que, que pueden ser asociadas de manera positiva, por decirlo de alguna manera, pero también con aquellos momentos en donde una persona necesita ayuda, o está cansado, o está enojado, o no tiene ganas de hablar, u otro tipo de aspectos que podríamos, en este caso, como para hacer un mundo de dos cosas, ponerlo del lado de aspectos negativos. Entonces, muchas veces cuando las personas no se sienten cómodas para poder mostrarse tal cual son en los equipos de trabajo, empiezan a ponerse corazas, como armaduras. Se empiezan a tratar de volver invulnerables, que del otro lado las personas que también comparten ese entorno no lleguen a entender bien qué es lo que está pensando, cómo se está sintiendo, qué es lo que puede estar pasando, porque al fin y al cabo las personas se empiezan a volver invulnerables. Y cuando las personas se empiezan a volver invulnerables unas con otras, nace lo que Patrick Lencioni dice, la ausencia de confianza. La ausencia de confianza es la raíz por la cual los equipos pueden volverse disfuncionales. Cuando yo no puedo mostrarme tal cual soy, porque no me siento cómodo compartiendo mis ideas, mis aportes, pidiendo ayuda, u otro tipo de aspectos en donde oculto bajo una máscara aquellas cosas que pienso, siento o me gustaría hacer, en ese sentido es donde el equipo quizás no cuenta con esos aportes, los talentos que yo podría poner a disposición no son puestos a disposición, las cosas que se podrían estar haciendo, que las podría estar haciendo si me sintiera cómodo pidiendo ese lugar, no se hacen y el equipo todo termina empezando a trabajar a menos de su capacidad. ¿Por qué? Porque sus miembros, cada uno entre sí, trata de tener una armadura que los proteja, que es perfectamente natural en equipos que recién comienzan, así como en equipos que tienen mucho tiempo de trayectoria. Sin embargo, en este punto, no necesariamente porque sea natural tiene que
no tiene que haber una solución o una propuesta. Patrick Lencioni nos pone en este lado, desde el rol de la conducción y el liderazgo, dos por lo menos caminos como para trabajar. Si yo siento que mi equipo está pasando por la ausencia de confianza, ¿qué puedo hacer? Lo primero que nos dice Patrick Lencioni es demostrar, si estás en el rol de la conducción, el liderazgo, demostrar tu propia y genuina vulnerabilidad. Al fin y al cabo, si vos que crees que tus equipos sean vulnerables y que empiecen a manifestar un poquito más auténtico lo que piensan, lo que sienten o lo que les gustaría hacer, tenemos que empezar por nosotros. Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz, parafraseando a Einstein, decía: el ejemplo no es la principal influencia sobre los demás, es la única. Y en ese sentido, si uno quiere que en su entorno, se vean algunas cosas distintas, el primero que tiene que cambiar es el que está ejerciendo en este caso la conducción. Mostrar nuestra propia y genuina vulnerabilidad es lo que puede pavimentar el camino para que otros también se sientan cómodos haciéndolo. Y lo segundo que también marca Lencioni y que puede en este caso estar pasando en los equipos es que hay que crear también un ambiente en donde no se castigue la vulnerabilidad. Porque esto también pasa. Muchas veces las personas dicen lo que piensan, pero por eso son castigadas. Muchas veces, y no necesariamente abiertamente, a veces son castigadas con menos oportunidades, con un trato un poquito más neutral o en este caso más distante. Otro tipo de aspectos en donde uno, en este caso, tenga distintas o penalidades o consideraciones distintas por decir lo que uno piensa, cómo se siente y demás. Entonces es rol también de aquel que tiene la potestad de marcar por lo pronto las reglas de cómo se van a manejar en el equipo, tratar de sentar las bases para que una persona se sienta cómoda, abrir espacios en donde una persona pueda decir lo que le pasa, preguntar un poquito más abiertamente en este sentido qué es lo que les gustaría estar haciendo, si hay algo que les gustaría estar cambiando, hay alguien que está en desacuerdo con esta propuesta que estamos llevando adelante. Empezar desde la conducción no solamente a mostrar nuestra propia y genuina vulnerabilidad, sino a no castigar o a no generar ambientes en donde se castigue la vulnerabilidad, lo cual no es un trabajo inmediato, sin embargo es una acción precisa y directa hacia la mejora o volver funcional el aspecto de la confianza. Ese es la primera disfunción que nos trae Patrick Lencioni al momento de hablar de los equipos de trabajo de buen o alto rendimiento, ¿sí? Así que en ese sentido vamos a ir avanzando. Si hay algún comentario, más que bienvenido, lo pueden dejar ahí en el chat, si se viene entendiendo o hay algo en particular que quieran sumar. ¿Qué pasa en este caso cuando hablamos de que no se trabaja, por ejemplo, la ausencia de confianza? Bueno, está eso, la ausencia de confianza, los equipos son invulnerables, no dicen lo que piensan y demás. ¿Qué pasa si eso se sostiene en el tiempo? Patrick Lencioni lo que menciona es que eso hace nacer una segunda disfunción. Si no se trabaja la confianza de base, puede hacer que una segunda disfunción crezca. Y antes de verlo, me gustaría ahí preguntarle a los que están conectados en el chat una pequeña actividad. Frente a la imagen que ustedes están viendo a continuación, ¿qué es lo que primero que están viendo del rostro que tienen delante? ¿Lo vieron al rostro de frente o de perfil? Pongan ahí en el chat si lo han visto a primera vista. ¿Lo ven de frente o lo vieron de perfil? También les voy a preguntar en esta segunda imagen. En este sentido, no sé si hace ya casi 10 años, ¿no?, que una imagen como esta aparecía y empezaba a generar un poquito de discordias o polémicas por cuál era el color de este vestido. Me gustaría preguntarles también de qué color ven este vestido, blanco y dorado, algunos lo ven azul y negro. ¿Cómo lo ven ustedes? Pongan ahí en el chat de frente o perfil o blanco y dorado. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque vamos a hablar de la segunda disfunción de los equipos de trabajo, que es el temor al conflicto. Cuando no hay confianza en los equipos de trabajo, cuando no nos sentimos cómodos mostrando nuestras ideas, desacuerdos, frustraciones, cansancios, entre otras cosas, empieza a florecer el temor al conflicto.
¿Por qué? Porque el conflicto es algo sumamente natural de la relación entre las personas. Si yo no tengo, en este caso, la confianza suficiente para manifestar desacuerdos o decir las cosas que me están molestando, entre otras, pueden que se empiecen a generar lo que Patrick Lencioni llama armonías artificiales, ¿sí? Y las armonías artificiales vienen generadas por la imposibilidad que muchas veces tienen los equipos de enfrentar sus desacuerdos. ¿Por qué? Porque en principio no tienen la confianza para mostrarse vulnerables frente a otros. Y esto sumado a que ver las cosas de manera distinta, aun cuando unos los ven de frente y otros de perfil, aun cuando estamos viendo el mismo vestido, algunos azul y negro, otros blanco y dorado, es natural que en algunas cosas no estemos de acuerdo. Y es natural que surjan conflictos. Si no se trabajó la confianza y estos conflictos no son trabajados y se acumulan, empiezan a generarse armonías artificiales. En los equipos muchas veces sabemos que las cosas no están funcionando del todo bien, sabemos que hay personas que entre sí no se soportan, sin embargo, hacemos lo necesario para tratar de mantener una paz artificial. Muchas veces cuando no hay la confianza suficiente o no existen los espacios incluso para que los conflictos sean tratados, se generan armonías artificiales. Y los equipos invierten grandes cantidades de energía en sostener estas armonías, lo cual le quita una energía creativa para abordar los proyectos y los objetivos que ese equipo tenga. ¿Por qué? Porque lo estamos invirtiendo en que estemos en paz, en que podamos pasar los días y las semanas sin, en este caso, abordar la causa que muchas veces todos sabemos cuál es. Sin embargo, al no haber un fomento de confianza o al no tener la suficiente vulnerabilidad para mostrarnos auténticamente frente a otros, en este punto empiezan a generarse armonías artificiales. Me detengo un poquito en el chat. Lo veo de frente, dorado, frente. Primera vista es perfil, blanco y dorado, de frente, perfecto, perfecto. Y gracias por ir compartiendo. En este punto, en esta segunda disfunción, en donde estamos, en este caso, navegando el temor al conflicto, hay un libro también muy interesante, eh, La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi, en donde él manifiesta, y tiene que ver un poquito con esto de los conflictos, él manifiesta cómo resuelven los conflictos algunas especies de la naturaleza, particularmente él ejemplifica con las aves y los lobos. En este punto, no sé si en este caso conocen o no, pero yo estuve investigando un poco y cómo trabajan, por ejemplo, los lobos el liderazgo. No sé si sabían, pero de 6 a 8 semanas, los lobos tienen una disputa por el liderazgo, por quién es el macho alfa de la manada. De 6 a 8 semanas, un lobo de la manada desafía al lobo que está ejerciendo la conducción en ese momento. Y como los lobos no tienen la posibilidad de conversar, de debatir, de negociar y demás, lo hacen peleando. Y como ustedes sabrán, los lobos tienen la posibilidad de ser letales. Entonces, como esto pasa de 6 a 8 semanas, cuando los lobos pelean, ¿sí? Y hay alguno de los lobos que perdió o se ve derrotado, lo que hace es tirarse al suelo y dejar el cuello descubierto. Uno podría pensar que la naturaleza del lobo o cuestiones por el estilo, quizás el lobo lo atacaría al cuello del lobo derrotado. Sin embargo, Norberto Levi nos dice que no. De 6 a 8 semanas, alguien desafía al quien está ejerciendo como macho alfa de la manada, y el que es derrotado deja el cuello descubierto y el vencedor de ese duelo lo que hace es irse para atrás y dejar que el lobo, ya sea el retador o el que ejercía como macho alfa hasta ese momento, vuelva a la manada. En los pájaros, en los pájaros pasa distinto, dice Norberto Levi. Si dos pájaros en un árbol tienen un problema, uno de los dos pájaros vuela a otro lado. Y listo. Al fin y al cabo, los pájaros, si tienen un conflicto, vuelan a otro lado. No los enfrentan.
no se pelean abiertamente como los lobos de forma sistemática o frecuente y con algún tipo de metodología para poder resolverlo. Las aves lo que hacen es, tienen un problema, se van. Ahora, ¿qué pasa si pones a dos aves en una jaula y tienen un problema? Las aves efectivamente no les queda otra que pelear. Lo que pasa, a diferencia de los lobos, es que las aves pelean hasta morir. Hasta que la otra ave no haya caído muerta, la batalla no termina. ¿Por qué Norberto Levi mantiene este ejemplo entre lobos y entre aves? Norberto Levi dice que la resolución de conflicto también lo manifiesta en esta imagen o en esta metáfora, como un don de la naturaleza, que la naturaleza se los da a aquellos a los que lo practican y lo entrenan. Los lobos tuvieron la posibilidad de practicar resolver conflictos, practicar resolver conflictos, practicar resolver conflictos, practicar, hasta que encontraron alguna manera en la cual resolver sus conflictos sin que ningún miembro de la manada tenga que morir. ¿Por qué? Porque han practicado tantas veces y encontraron que en esa frecuencia aproximada de 6 a 8 semanas y en esas condiciones de duelo, los animales que tengan en este caso la disputa por el macho alfa de la manada puedan dirimir sus diferencias de una forma que no afecte a toda la manada en sí. Es decir, que uno de los dos lobos por pelear termina muriendo. Los pájaros, a diferencia de los lobos, no han practicado, no entrenan su resolución de conflictos. Y cuando les toca pelear, al no tener ese entrenamiento, pelean hasta morir. Entonces, la naturaleza les ha negado el don de la resolución de conflicto por la falta de práctica. Nosotros en los equipos muchas veces nos pasa algo similar. Cuando en los equipos no se tratan los problemas, 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 y cuando el problema llega a un punto en donde estalla, los miembros de un equipo pueden pelear hasta morir. No porque uno necesariamente termine quitándole la vida a otro, pero se dicen cosas hirientes, se dicen cosas por fuera, en este caso del cuál es la problemática de origen, cosas a nivel personal, o incluso hasta uno de los miembros o varios de ellos pueden terminar abandonando el equipo por no tener, en este caso, una práctica en cómo resolver los conflictos. Cuando no practicamos, no tenemos el don de la resolución de conflicto. Nos pareceríamos más a las aves que a los lobos. Y en este punto Patrick Lencioni también nos invita con dos acciones que las tenemos que sumar a las dos anteriores. Ya lo de la vulnerabilidad, lo de no castigar, le vamos sumando estas dos también si encontramos que en nuestros equipos detectamos armonías artificiales. ¿Qué podemos hacer? Generar un espacio en donde se posibilite el tratamiento de los conflictos. Una de las cosas que posiblemente a veces falta es que no hay un espacio en donde decir que algo no me gusta. Y al no tener un espacio en donde evacuar eso, muchas veces las cosas se guardan. Entonces, en el rol de la conducción, una de las cosas que uno puede hacer es crear un espacio en donde puedan trabajarse los conflictos con una frecuencia semanal, quincenal, mensual, en la frecuencia en donde la naturaleza del equipo pueda funcionar, mostrar un espacio en donde podamos ir evaluando y honestamente haciendo críticas constructivas a los procesos o a las cuestiones que en este caso nos están afectando independientemente de quién sea. En este sentido, muchas veces en los equipos no tiene un espacio en donde evacuar los conflictos. Entonces los conflictos se acumulan y cuando llega un punto los conflictos explotan y al fin y al cabo ya es una cuestión de caos en donde puede salir bien o no, en donde se puede resolver constructivamente o puede dejar cicatrices esos enfrentamientos. Entonces, una de las cosas que Patrick Lencioni nos invita es que desde la conducción nosotros podríamos posibilitar la creación de espacios en donde los conflictos se traten. Y por otro lado, él manifiesta una pequeña metodología que es la de extraer y autorizar, en donde no es tratar los conflictos, bueno, ahora tratamos los conflictos y todos dicen lo que les molesta. No, lo que él manifiesta es en que en estas reuniones de equipo haya por lo menos dos roles. Uno que extrae los conflictos y el otro que autoriza el debate o funciona de árbitro. El que autoriza, en este punto, la reunión. Estos dos roles
hay el rol del extractor o el rol del que extrae el conflicto es aquel que trae a la mesa cuál es el problema o conflicto que le gustaría que se trabaje. Entonces hay una persona, ese rol va cambiando, como para que una persona no sea siempre la marcada como la que trae los conflictos, sino que va rotando en el equipo, trae un conflicto o uno o varios conflictos a la mesa como para que puedan ser tratados. Del otro lado tenemos al rol de quien autoriza o arbitra, el árbitro. ¿Por qué? Porque si hay algo que es seguro es que trabajar los conflictos no es algo cómodo. Posiblemente se puedan, según la naturaleza o el grado, puedan, en este sentido, generarse tensiones. Entonces, el rol del que arbitra es tratar de mantener la discusión en los ejes de la problemática de origen. En este punto, si vemos que hay alguien que está saliendo del tema, además, quien tiene ese rol tiene la posibilidad de parar el debate y volver a generar la perspectiva de lo que se está trabajando, por qué es importante y cuáles son las cosas que hay que resolver. De manera que todos en el equipo vayamos entendiendo nuestras reglas. El que perdió deja el cuello, pero el otro no lo muerde. En analogía con la pelea de los lobos. En las reuniones traemos el conflicto, lo tratamos, pero solamente trabajamos esos conflictos. Y si hay alguien, en este caso, que se encarga de arbitrar, en esa reunión sabemos quién es el que concretamente está arbitrando ese conflicto. Lo que puede hacer en este caso el conductor en estos casos es, por lo pronto, monitorear qué grado de conflictos o problemáticas está preparado ese equipo para afrontar. Porque puede ser cuestiones quizás más sensibles o cuestiones puntuales de dos individuos entre sí. Entonces, el conductor lo que puede hacer es monitorear un poquito eso, que el equipo pueda ir trabajando escalonadamente conflictos en los cuales pueda ir ganando entrenamiento, de menor a mayor, de menor grado de incidencia a mayor sensibilidad. Entonces, al fin y al cabo, con tener un espacio, con tener roles, en este caso, en las reuniones y con ir monitoreando el grado de dificultad de los conflictos que vamos trabajando mientras aprendemos, en el tiempo, y usando la analogía de Norberto Levi, los equipos podríamos ganar el don de la resolución de conflictos por la práctica y el compromiso continuo con resolverlos. Entonces, primera disfunción, ausencia de confianza. Si no se trabaja la confianza, se genera la segunda disfunción, que es el temor al conflicto. Las personas de los equipos no están dispuestas a enfrentarse abiertamente en conflictos constructivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si dejamos que la disfunción 2 quede sin resolver? ¿Qué pasa si las armonías artificiales siguen su curso? Se genera una tercera disfunción. La tercera disfunción que Patrick Lencioni, en este caso, manifiesta, viene de origen de mantener las dos anteriores. Y en este caso les traigo una pequeña imagen para ilustrar esto, en donde hay una persona que en su mente dice X, pero de la boca para afuera está de acuerdo o dice ok, ¿sí? En la mente dice no, pero para afuera dice sí. No sé si esto les ha pasado en sus experiencias o en sus equipos de trabajo, en donde se hace una mesa de reunión, hay 10 personas, siempre que hacemos una reunión todos están de acuerdo. Si consecuentemente todos están de acuerdo en las decisiones que se toman, hay gente que no está diciendo lo que piensa. No está mal estar de acuerdo en cuestiones fundamentales, en cuestiones pilares o valores intrínsecos de los proyectos o organizaciones en las que estemos. De hecho, es necesario para poder trabajar juntos. Pero después en ámbitos de formas, de metodologías, de caminos para llegar a los objetivos hay muchas variables. Si siempre estamos de acuerdo con todos los aspectos, hay gente que no está diciendo lo que piensa. Y en ese sentido, muchas veces la gente no dice lo que piensa porque durante mucho tiempo se generaron armonías artificiales. Entonces las personas dicen sí, pero en este caso en el fondo es un no. ¿Y qué pasa cuando se genera esta disyuntiva? Patrick Lencioni lo que nos dice es que se genera la tercera disfunción, que es la falta de compromiso. Y la falta de compromiso se ve manifiesta por la ambigüedad. La gente dice sí, pero en el fondo es no. La gente dice no, pero en el fondo es sí. Entonces, al fin y al cabo, no hay un compromiso genuino con las decisiones que se toman. Se puede decir que sí en una reunión a una decisión, pero si sale mal, las personas tranquilamente podrían decir, y bueno, eso es lo que decidieron ellos. Yo no estaba de acuerdo, pero bueno, si todos querían eso, allá el equipo. Al fin y al cabo, empezamos a tener esas conductas en donde empezamos a alejarnos o a distanciarnos de los objetivos colectivos que pueda tener un equipo, en donde empezamos a ser ambiguos y empezamos a tener esos matices de conductas individuales.
En ese sentido, si no se trabaja la confianza, si el temor al conflicto, las armonías artificiales se sostienen en el tiempo, empiezan a ser la falta de compromiso. Empieza a haber ambigüedad en lo que dicen las personas y lo que terminan haciendo, y empiezan a haber esos vestigios de conductas individuales. Cada uno se ocupa de sí mismo y al fin y al cabo trato de que no me molesten a mí. Entonces, la falta de compromiso, como ustedes podrán entender, también afecta el rendimiento del equipo. Patrick Lencioni también nos da algunas pautas sumadas a las anteriores que ya venimos charlando. Si estamos en este punto, ¿qué más podemos hacer? Estar dispuestos a tomar decisiones que puedan ser equivocadas. Una de las cuestiones que también desde la conducción tenemos que estar dispuestos a es a tomar decisiones que puedan ser equivocadas. ¿Por qué? Porque esto implica que le estamos dando la posibilidad a las personas de que manifiesten sus inquietudes o sus discrepancias con cómo queremos llevar adelante las cosas. Entonces, hay ciertas cuestiones que muchas veces también para validar y dar lugar a las opiniones de las personas, si tiene sentido y si no hay una diferencia, en este caso drástica o sensible, podemos elegir el curso de acción que uno de los miembros del equipo dijo, aun cuando no sea el que nosotros estamos diciendo. Cuando nosotros decimos un curso de acción desde el rol de la conducción, capaz que un miembro del equipo tiene otra idea, tiene otro curso. Si no cambia aspectos sensibles o relacionados a los valores o distintos tipos de cuestiones que la organización, el proyecto tenga que sostener, bueno, a veces hay que estar dispuesto a tomar decisiones, en este caso, que no sean las propias y que incluso puedan salir mal. Por quizás se están tomando decisiones que no está tomando en cuenta todas las variables y demás. Bueno, muchas veces hay que estar dispuestos a, incluso en esos casos, a tomar decisiones que no estén en concordancia con lo que uno esté considerando. Que incluso nos podemos tomar la sorpresa de que al fin y al cabo salgan excelentes, salgan muy bien las cosas. Y en el caso de que no salga bien la decisión o el otro curso de acción que se terminó eligiendo, al menos las personas también van a entender qué otros criterios podemos tomar en cuenta al momento de decidir, lo cual hace que todo el equipo también pase por un proceso de aprendizaje o mejora al momento de involucrarse en las decisiones del equipo. Así que lo primero es estar dispuesto a tomar decisiones que no vengan de lo propio o que puedan salir mal incluso. Lo segundo que puede fomentar el compromiso es asignar responsabilidades y dar seguimiento a los plazos. Es decir, decirle concretamente a la gente qué esperamos de ellas. Y darle un plazo para que cumpla las cosas que le decimos que tienen que hacer. Y sobre todo eso, darle seguimiento. Porque también muchas veces las personas entienden lo que tienen que hacer, lo hacen, pero nadie les dice nada. Nadie les dice si está bien, si les gusta, si no les gusta, si tienen que cambiar algo. Y al fin y al cabo, eso también muchas veces hace crecer la sensación de que, bueno, mi trabajo no es tan importante o yo no tengo tanto valor. Al fin y al cabo, todas esas cuestiones desde el rol de la conducción podemos sumarlas para generar mayor compromiso en los equipos. Decir lo que esperamos concretamente de las personas, asignar plazo para las tareas y darle seguimiento a las cosas que decimos que tienen que hacer. De esa manera, también podemos apelar al compromiso de las personas con sus tareas. Hay una investigación de principios de siglo que es en la fábrica de Hawthorne, que es conocido dentro de lo que tiene que ver con las teorías de motivación, en donde ellos había un grupo de investigadores que iba a la fábrica de Hawthorne y en ese sentido lo que iban a ver era medir la productividad en la fábrica e iban a ir cambiando distintos aspectos. Uno de los aspectos que querían modificar y a ver qué impacto tenía en la productividad de la fábrica era la iluminación. Si la fábrica está más iluminada, ¿se vuelven más productivos o no? Eso era como lo que querían probar. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron a los operarios de la fábrica, miren, este grupo de personas va a estar haciendo investigaciones para analizar la productividad que ustedes tienen en la fábrica, ¿sí? Así que no se asusten si ven algunos cambios en algunas cosas de la fábrica, porque vamos a ser nosotros que vamos a estar haciendo los cambios para analizar cosas de la productividad. Perfecto, dijeron los operarios, listo. Entonces, ¿qué hicieron? Durante un periodo, lo que hicieron fue aumentar la iluminación en la fábrica, a ver si la iluminación tenía una relación con la productividad de los operarios. Cuando aumentaron la iluminación, ¿qué pasó con la productividad? Aumentó. Bueno, anotaron los investigadores, frente a un aumento de la iluminación, la productividad pudo aumentar. Sin embargo, para analizarlo bien, tuvieron que hacer luego, por otro periodo, un contraste. ¿Qué hicieron entonces? Durante otro periodo, lo que hicieron es disminuir la iluminación en la fábrica. De lo normal, más para abajo.
Entonces, cuando fueron a los datos, ¿qué pasó con la productividad? Volvió a aumentar. Y al fin y al cabo, ese tipo de investigaciones en donde frente a un aumento o una disminución de la iluminación la productividad igual aumentaba, derivó en una de las raíces, ¿no?, de la teoría de motivación clásica, que es que muchas veces las personas necesitan saber que son importantes. Si las personas saben que lo que hacen es importante o que alguien los está viendo, pueden sentirse mucho más comprometidas con sus tareas o con lo que hacen. A veces, cuando nos sentimos que somos un número o que nadie ve lo que estamos haciendo o hay falta de reconocimiento en nuestros trabajos, tareas o resultados, puede que nuestro compromiso empiece a menguar. No necesariamente, pero puede ser una causa. Entonces, al fin y al cabo, no solamente decirle a las personas lo que esperamos, darle las cuestiones y los plazos concretos como para que lo logren y darle seguimiento, estar ahí y mostrar que efectivamente reconocemos que hizo un buen trabajo o que estamos valorando lo que está haciendo, también puede ser algo que pueda fomentar el compromiso en los equipos de trabajo. Y lo tercero es evitar la sobrevaloración del consenso y la certeza. Esto puede parecer contraintuitivo incluso. Evitar la sobrevaloración del consenso y la certeza. Está bien tener consensos, sobre todo en aquellas cosas sensibles para los proyectos, pero no siempre tenemos que estar todos de acuerdo y es natural que no siempre estemos de acuerdo. Si todo el tiempo están de acuerdo en las reuniones, hay gente que no está diciendo lo que piensa. Entonces, el conductor tiene que estar también atento o con su radar prendido para ver, mira, en cada una de las reuniones, las últimas reuniones, dije, vamos a hacer esto y todos estuvieron de acuerdo. Si lo hago una vez, perfecto. Pero si ya la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, nadie me dice que está en desacuerdo, bueno, hay alguien que se está guardando alguna opinión o no lo están pensando genuinamente, nadie lo está analizando, si me lo tengo que hacer, lo hago, y no se están involucrando en las decisiones. Y en ese sentido, el consenso puede ser un pequeño llamado de atención como para ver, bueno, si hay personas que posiblemente no se están sintiendo cómodas para decir lo que piensan. Y por otro lado, las certezas. Al fin y al cabo, muchas veces también para comprometernos no necesariamente siempre tenemos que tener eh, saber todo o tener todas las variables. Muchas veces también los compromisos se frenan por la incertidumbre o las cuestiones en donde en ese sentido no conocemos todo, no lo vemos todos. Ese tipo de cuestiones también son naturales en los equipos y hay veces que hay que tomar decisiones aún no teniendo toda la información. Sin embargo, la falta de decisión también puede, en este caso, derivar en la falta de compromiso en los equipos. Repasando, estar dispuesto a tomar decisiones que no vengan de nosotros o que puedan salir mal incluso, asignar responsabilidades, dar plazo y seguimiento a las cosas y finalmente evitar la sobrevaloración del consenso y las certezas. Son algunas cositas que en este punto Patrick Lencioni nos invita también a considerar. Si hay algún comentario, algo en particular que quieran sumar, más que bienvenido como para poder ir construyendo en este sentido el encuentro entre todos. Pasemos a la cuarta disfunción de los equipos de trabajo. En este punto, si nosotros dejamos, en este caso, que la ausencia de confianza, eh, que, que los equipos sean invulnerables, que generen armonías interficiales, que dejen, en este caso, comentarios o comunicaciones ambiguas para el equipo, bueno, puede derivar a hacer crecer la siguiente disfunción, la cuarta disfunción de los equipos de trabajo. Y este Patrick Lencioni lo llama ausencia de corresponsabilidad. Para eso, yo les traigo esta imagen en donde vemos a 4 personas en un barco, ¿sí?, en un bote, donde hay 2 personas que están preocupadas sacando agua del bote y hay otras 2 que aparentemente no están preocupadas, o por lo menos entienden, bueno, por lo menos no es mi parte del bote, del barquito, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas veces en los equipos también, mientras más escalan estas cosas, más individualistas nos ponemos, o más vamos a cuidar nuestra propia porción de los que nos toca a nosotros, y si del otro lado no resuelven los problemas o nada, bueno, es de ellos, es del sector de ellos, es una tarea que le pidieron a ella o a él, yo no tengo nada que ver con eso, que se arregle. Al fin y al cabo empezamos a tener actitudes y conductas mucho más egoístas o individualistas, ¿no? Y a esto lo dice Patrick Lencioni, la ausencia de corresponsabilidad, en donde si cada uno empieza a hacer solamente lo justo y necesario para que no lo molesten, empiezan a bajar los estándares de todos. Sobre todo porque empezamos a perder de perspectiva de que si esa persona no hace su trabajo, no puede entregarle
las cosas al otro sector, ese sector no se lo puede entregar bien al otro, esas demoras en tiempo también me afectan a mí, y al fin y al cabo, todos estamos en este sentido corresponsables de que si cada uno hace su trabajo, todos funcionamos bien, pero si cada uno hace lo mínimo o lo indispensable que le toca y nada más, posiblemente los estándares de todos bajen, ¿no? Si una persona llega tarde y bueno, nadie le dice nada, y otra persona llega tarde y nadie le dice nada, bueno, yo entonces ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a llegar tarde. Y total, si no le dicen nada a él, a ella y a él que llegan tarde, yo también voy a empezar a llegar tarde. Y cada uno empieza a preocuparse por sí mismo sin tener en cuenta en este punto eh, el resto del equipo, ¿no? Entonces empiezan a bajar los estándares de todos. ¿Por qué? Porque acumulativamente la invulnerabilidad, la armonía artificial, la ambigüedad empiezan a hacerse sentir. Y en ese sentido, Patrick Lencioni nos menciona por lo pronto algunas prácticas también que podemos tener en cuenta. Uno, alentar a que el equipo sea el primer espacio de rendición de cuentas. Una vez que hicimos todo lo anterior, de mostrar la vulnerabilidad, de tener un espacio para la resolución de conflictos, de asignar plazos y responsabilidades, de todo lo que vinimos conversando anteriormente, que son prácticas para resolver las disfunciones raíces, ¿qué más le podemos agregar si también llegamos a este estadio? Alentar a que el equipo sea el primer espacio de rendición de cuentas. En este punto, muchas veces, cuando estas cosas pasan, todas las decisiones se centralizan en el conductor o en el líder. Si el líder no está, las cosas no se hacen. Si el conductor no está, si el conductor no le dice nada, bueno, yo no le digo nada, yo no soy el jefe o no soy el responsable. Entonces, nadie se hace cargo de muchas cosas que si tuviésemos la confianza, si pudiésemos decir cosas abiertamente, por ejemplo, en las reuniones, decir, mirá, estamos llegando un poco tarde y estaría bueno porque no estamos llegando con las cosas o veo que sucede esto, esto y lo otro. Si no empezamos a trabajar eso, bueno, una de las cosas que puede expresar el conductor es que no todo tiene que depender de él. Hay cosas que por autoridad, por rango, por responsabilidad, no le queda otra al conductor que hacerlas. Pero hay otras cosas que son incluso de índole vincular o que son incluso de índole general que todos sabemos que tenemos que hacer y posiblemente algunas en algún momento no se estén cumpliendo. El equipo tiene que ser el primer espacio en donde se puedan rendir cuentas unos a otros, sobre todo con aquellas cosas en las cuales tienen rango. Para eso, por supuesto, hay que trabajar la confianza, la resolución de conflictos, el compromiso con las cosas que vimos anteriormente. Una vez que vamos haciendo eso, le podemos agregar expresamente que el equipo es el primer espacio de rendición de cuentas, de manera que todo no se centralice en la conducción. Porque si un día el conductor no puede ir a la oficina, no puede estar presente en una reunión o no puede estar presente en el trabajo, el equipo se ve paralizado, porque nadie está dispuesto a tomar una decisión sobre otros porque considera que es el conductor el que lo tiene que hacer. Hay cosas que sí, por la responsabilidad, por el rango, por el nivel de autoridad, por la información que maneja, entre otras cosas, las tiene que hacer el conductor, pero no todo. No necesariamente cada una de las decisiones de arbitraje tienen que ser recaídas o en la centralidad del conductor, porque cuando el conductor entonces no está, las cosas no se hacen o las cosas no se resuelven. Entonces, en este punto, trabajado lo anterior, expresamente hay que empezar a trabajar en que el equipo sea el lugar de eh, primer lugar de rendición de cuentas. Y lo segundo que también un conductor tiene que tener en cuenta es que tiene que estar dispuesto a arbitrar cuando el equipo no pueda resolver el conflicto. Cuando el equipo no se pueda poner de acuerdo, aún cuando lo quiere intentar, bueno, el conductor tiene que estar dispuesto a tomar partido por algo, por alguna de las cosas o encontrar, si no se encuentra un punto medio, bueno, estar dispuesto a arbitrar, ¿sí? En donde los equipos no encuentren una resolución autónoma. Entonces, en ese sentido, el conductor no solamente tiene que tratar de alentar a que el equipo sea el primer lugar de rendición de cuentas, sino también estar dispuesto a arbitrar cuando los equipos no se puedan poner de acuerdo. Y estas son en este caso, las invitaciones que nos hace Patrick Lencioni. Y para aterrizar, viendo la quinta disfunción de los equipos de trabajo, en donde tenemos que la ausencia de confianza genera el temor al conflicto. El temor al conflicto genera la falta de compromiso. La falta de compromiso genera la ausencia de corresponsabilidad. ¿Y qué pasa si, en este caso, la invulnerabilidad, la armonía artificial, la ambigüedad, los bajos estándares empiezan a, en este sentido, alargar en el tiempo? Nace la quinta disfunción. La quinta disfunción que puede ser, en este caso, una de las más nocivas. Y para eso me gustaba ilustrarlo con esta imagen. De un lado donde hay un equipo, los Power Rangers acá con esto del nosotros, y después en la otra imagen el yo o en la corona, ¿no? Es en donde en la quinta disfunción se ven los comportamientos quizás más nocivos dentro de lo que son
las disfunciones del equipo. La quinta disfunción es la falta de atención a los resultados. La falta de atención a los resultados es en donde el equipo pierde totalmente de vista los resultados generales y cada uno se preocupa por su carrera personal o su puesto profesional. Entonces estamos hablando que se genera una situación mucho más abierta en donde se prevalece el estatus y el ego. Los miembros de un equipo están más predispuestos a trabajar por sus fines personales que por los resultados colectivos del equipo. Y entonces están dispuestos no solamente a distanciarse de sus compañeros, no solamente a no tener corresponsabilidad con las tareas de otros, sino tratar de cumplir sus objetivos personales aún en detrimento de sus compañeros o de la organización o el proyecto. Entonces pueden ser que estén utilizando recursos de la empresa o del proyecto para sus fines personales, estén dispuestos a hacer cosas que saben que le pueden, en este caso, afectar negativamente a los compañeros, igual lo hacen porque me van a beneficiar en algo a mí. En ese sentido de cosas empieza a prevalecer acciones de estatus y de ego. En este punto es la quinta disfunción, una de las más nocivas, y también Patrick Lencioni nos manifiesta algunas acciones que podemos hacer. Si ya hicimos todo lo anterior y estamos en este punto, una de las cuestiones que podemos hacer y cuidar es los resultados colectivos. Valorar los resultados colectivos y transmitirlo. Al fin y al cabo, el primero que tiene que valorar los resultados colectivos es el conductor, porque si el conductor también está pensando en su puesto, en su posición, en sus resultados individuales sobre lo de su equipo, bueno, estamos en este caso en una situación crítica. El conductor es el primero que tiene que empezar a valorar los resultados colectivos y en segunda instancia transmitirlo. Y para esto una acción adicional es reservar recompensas y reconocimientos para aportes genuinos que ayuden a alcanzar los objetivos del equipo. No es que no hay que premiar rendimientos individuales, que esté mal dar premios por, en este caso, por algún buen desempeño u otro tipo de aspectos. Lo que menciona Lencioni es que llegado a este punto y a este contexto, tratar de reservar las recompensas para aspectos que estén vinculados a la construcción colectiva, ¿sí? Después habrá tiempo para resultados o desempeños individuales. Sin embargo, si estamos acá, si vemos que las personas están incluso actuando en detrimento de los demás para beneficios personales, tratamos de reservar recompensas y resultados para personas que aporten genuinamente a la construcción colectiva. De manera de no solamente tratar de valorarlo internamente, tratar de transmitírselos verbalmente, sino también tratar de verlo en los hechos con recompensas o reconocimientos, a veces en individual, me gustó Tomás, cómo hiciste esto, cómo te preocupaste por la otra persona, y a veces en colectivo. En este momento quiero reconocer a María que gracias a ella todos podemos hacer tal cosa, todos pudimos obtener eso. Entonces, al fin y al cabo, si estamos en este entorno, Patrick Lencioni nos recomienda que reservemos recompensas y reconocimientos para acciones que aporten genuinamente a la construcción colectiva del equipo, ¿sí? Entonces, en este sentido, ahí tenemos la quinta disfunción. Pueden ir dejando sus comentarios y demás de lo que les fueron pareciendo las quintas disfunciones y vamos aterrizando en el webinar, en la formación de la jornada del día de hoy. Y para finalizar, hay una historia muy bonita de dónde nació Nelson Mandela y en ese sentido una vez, bueno, que él fue presidente y, bueno, con toda su historia previa y su lucha, un grupo de investigadores fue a la tribu Xhosa, ¿no? La tribu Xhosa es en donde Nelson Mandela creció y ellos querían entender los valores o algún tipo de, criterio formativo, ¿no? Desde la infancia, qué es lo que aprendió Mandela desde sus raíces que lo hizo la persona que era, ¿no? Entonces fueron a investigar a la tribu. Un grupo de investigadores se quedó con los adultos charlando y otro grupo de investigadores se quedó con los niños. Entonces a los niños lo que le propusieron es hacer algunos juegos. Uno de ellos era poner una fuente de golosina al final de un terreno, de un campo, y hacer una carrera. El primero que llegaba se llevaba toda la fuente de golosinas, ¿sí? Entonces pusieron a todos los niños de la tribu detrás de una línea y dijeron 3, 2, 1, ahora salgan y el primero que llega se lleva la fuente de caramelos. ¿Qué pasó? Cuando dijeron ahora larguen, todos los chicos se agarraron de las manos y fueron todos juntos a la fuente de golosinas, ¿no? De caramelos. Entonces los investigadores, en este sentido, un poco asombrados y también, desconcertados, ¿no? Por esta actitud,
le preguntaron a los chicos por qué hicieron eso, por qué no salieron corriendo para ser los primeros en llegar y llevarse todos los caramelos. A lo que uno de los chicos le dijo Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu es una palabra tribal que en este caso significa yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos. Y en ese sentido es como una de las aspiraciones quizás más profundas de los equipos de trabajo, entender que uno es en este equipo, que uno aporta su fortaleza, que uno aporta sus virtudes o su autenticidad, hablando desde el punto de vista de la vulnerabilidad, que eso también construye a los demás, pero los demás, con sus acciones, con sus ideas, con lo que traen también al equipo, también me construyen a mí. Yo soy porque nosotros somos. En este caso, los equipos también nos construyen a nosotros y nosotros también aportamos para construir a los demás miembros del equipo. Entender esto, entender esta idea de comunión o esta idea de conexión más profunda, me parece uno de los aspectos aspiracionales más altos de las concepciones del trabajo en equipo. Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Y en ese sentido, son algunos de los mensajes finales que me gustaría dejarles en este webinar. Esta es una imagen del Valle de la Muerte, ¿sí? En Estados Unidos. Lo que estamos viendo acá, árido, resquebrajado. Hay una historia que cuenta Ken Robinson, especialista en educación, en donde él se mudó de Inglaterra a Estados Unidos cerca de este lugar, del Valle de la Muerte. Y él dijo que, que el Valle de la Muerte es esto, ¿no? Un lugar desértico, resquebrajado y demás. Pero en el otoño del 2003 llovió de sobremanera, llovió de una forma extraordinaria en el Valle de la Muerte. Y en la primavera del 2004 el Valle de la Muerte amaneció cubierto de flores. A lo que Ken Robinson, bueno, les preguntaba a los asistentes de su charla, ¿el Valle de la Muerte está muerto o no? A lo que, bueno, los asistentes al fin y al cabo le dijeron que no, ¿no? Exacto, no está muerto, está latente, esperando las condiciones adecuadas para florecer. Cuando escuchaba esto de Ken Robinson no me dejaba de llamar la atención la analogía con los equipos de trabajo. Porque muchas veces nosotros también pensamos, bueno, este equipo hay que dinamitar y empezar de nuevo, esta persona no va a cambiar nunca más, no, si no estoy viendo las horas de irme y otro tipo de aspectos negativos que podemos tener frente a los lugares en donde en algún momento estuvimos o estamos en la actualidad. Y muchas veces los equipos no están muertos, están latentes, esperando las condiciones adecuadas para florecer. Y en este espacio en donde vimos las cuestiones disfuncionales y cómo trabajarlos, quizás las condiciones sean tratar de trabajar la vulnerabilidad de los miembros del equipo, tratar de trabajar la apertura en los conflictos constructivos, los compromisos abiertos con los proyectos o objetivos lo mejor definido posible, la corresponsabilidad y la atención a los resultados generales. Yo soy porque nosotros somos. Si nosotros, en este caso, vamos asentando las condiciones en los equipos de trabajo, la vida, la vida en los equipos se vuelve inevitable. Y en ese sentido es el mensaje con el que me gustaría aterrizar. Muchas veces las cosas no están perdidas, están latentes, esperando las condiciones adecuadas para florecer. Y en los equipos no es la excepción. Entonces, al fin y al cabo, con estas prácticas o con las cosas que fuimos navegando, espero que se hayan llevado algunas herramientas, algunas nociones en términos generales de cómo poder abordar desafíos de conducción de equipos de trabajo, desafíos de vinculares también con otras personas, porque quizás algunas cosas que pensemos que están perdidas no lo están de todos. Quizás están latentes esperando las condiciones adecuadas para florecer. Los animo en este caso a bueno, dejar sus comentarios, a dejar su me gusta ahí en la transmisión, a suscribirse al canal. Espero que en la jornada del día de hoy les haya servido el tema y les haya sido de utilidad en materia de conducción de equipos de trabajo. La semana que viene tendremos un nuevo directo en donde trabajaremos nuevamente sobre aspectos de oratoria y hablar en público. Y me gustaría, para que podamos también ir compartiendo y construyendo esos espacios, que dejen sus comentarios también en la transmisión, de manera de
tener sus aportes, conocer un poco más a qué se dedican, si hay algún desafío en particular que quieran compartir, lo que ustedes quieran, de manera que entre todos vayamos construyendo estos espacios de aprendizaje. Espero que tengan una excelente jornada, que lo que hayan encontrado hoy les sea útil y puedan integrarlo a sus proyectos, y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau, chau.